Muy buenas. Esta es la tercera vez que voy a grabar esta reseña de este libro porque no terminaba de gustármelo como lo estaba haciendo y creo que no le estaba haciendo justicia. Hay libros que se revitalizan con el tiempo, ¿no? Que en su momento pasan desapercibidos por la razón que sea y llega un momento en el que explotan y de repente tienen mucha presencia. A Sangre y Fuego, el conjunto de relatos que escribió Chávez Nogales en 1937, es uno de esos libros que pasan un largo tiempo desapercibidos y llega un momento en el que explotan o que empieza a hablarse mucho más de ellos. Entonces, pues, ¿por qué pasa esto? ¿Qué hace que A Sangre y Fuego de repente empezara a ser escuchado y empezar a mencionarse tanto? La cuestión es que A Sangre y Fuego es un libro que, por la historia de su propio autor, por la historia de su edición, por el fondo, lo que trata y la forma en cómo está contado, es un libro que merece esa atención que se le presta y que merece que sea mencionado. Así que hoy vamos a hablar de A Sangre y Fuego, de Chávez Nogales. Bienvenido a El Lector Reseña. Yo voy a hablar de este libro hace algunos años en las jornadas que organizan Pérez Reverte y Jesús Vigorra en Sevilla, se llama Letras en Sevilla, que dedicaron una de sus ediciones a la figura de Chávez Nogales como escritor. Y como digo, yo no había oído hablar nada de ese autor ni de ese libro, y a partir de ese momento empecé a escucharlo recurrentemente. De hecho, yo creo que una parte importante de que ahora se haya revitalizado su figura es también porque Reverte, cada vez que ha tenido ocasión, mencionaba tanto el libro como su prólogo como un obligado para todos los españoles, algo que habría que leer. Aunque no quisieras leerte el libro, al menos tienes que leerte el prólogo. Y al final, Reverte es una persona que tiene muchísimos seguidores, pues eso, quiera o no, pone en el candelero si él quiere, si él menciona una obra, hace que mucha gente pueda sentirse atraída por ese libro, o al menos ya empiece a sonarle. Él lo empezó a mencionar y a recomendar como un ejemplo de escritor crítico y lúcido y ecuánime, que no equidistante, en un momento tan difícil y determinante para nuestra historia como es la Guerra Civil Española. Y empezó a mencionar especialmente su prólogo por el contenido que tiene, por la forma en como está escrita, por el fondo de lo que escribe. Os lo pongo debajo en la descripción para que podáis acceder, está gratuito en internet. Y ese fue la razón por la que creo que empezó a ser conocido. De hecho, cuando entras en Google y escribes Chávez Nogales, yo escribí Chávez Nogales, iba a escribir prólogos, entonces puse Chávez Nogales P y me salía lo primero Chávez Nogales prólogo y Chávez Nogales Pérez Reverte. Digo, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? Este libro lo veo como un must, como un obligatorio para cualquier español y para cualquier persona que quiera adentrarse algo más, con un poquito más de complejidad en el debate público y en nuestra historia. Pero bueno, que no me enrollo. La cuestión, ¿por qué? ¿Por qué este libro es tan relevante? ¿Por qué se considera un clásico de la Guerra Civil? ¿Y por qué creo que hay que leerlo? Vamos a verlo. El libro se publica en 1937 en Chile. Ya ha estallado la Guerra Civil, en el 36 en España, se publica en el 37 y es por ello por lo que él lo escribe en el exilio, tiene que publicarse desde Chile. Sobre la historia del propio autor, que merece la pena, su doble exilio, todo lo que tuvo que sufrir, todo lo que escribió, la relevancia que tenía. Ya hice un vídeo hablando de él, lo pongo aquí. La cuestión de que tuviera que publicarse en Chile y que pasara al ostracismo durante tanto tiempo es porque él realiza una fuerte crítica a ambos bandos, tanto al bando republicano como al bando franquista, y debido a esa fuerte crítica fue por lo que fue rechazado completamente y lo que explica que su figura desapareciera hasta que no llegó prácticamente la democracia a España. Es aquello que dice en el prólogo de que él era perfectamente fusilable por cualquiera de los dos bandos. Y al final pues no fue hasta los años 90 que Trapillo recupera su figura mencionándolo en el libro de las armas y las letras, y ahora más recientemente ha sido el libro del asteroide la que ha sacado la edición, que a mí son las que más me gusta personalmente, también un poco por el fetiche del coleccionismo y el toque de que esté así todo bien presentado con los colores iguales y tal. Es decir, que al final ha tenido que pasar casi medio siglo para que la figura y para que la obra de Chávez Nogales se difunda masivamente y que tenga fácil acceso en España. Sobre todo una obra con esa calidad, ¿no?, literaria. Bueno, los relatos. Estamos ante un conjunto de 9 relatos que, según el autor en el propio prólogo, se basa en hechos verídicos, todos ellos. Con estos relatos monta una imagen completa de lo que era la Guerra Civil en España y monta una imagen de la bajeza, al final una panorámica de la bajeza
humana y moral que aparecen en las guerras, ¿no? Con las circunstancias concretas de nuestra idiosincrasia y complejos que tenemos aquí en España. Está protagonizado por distintos personajes, tanto soldados como civiles, tanto buenos, malos, ruines, valientes, que ayudan todo ello en los distintos contextos en los que los pone el autor a trasladar la propia visión del autor sobre lo que significa la guerra civil. Salen los bombardeos, las víctimas de los bombardeos, cómo las milicias en la retaguardia daban los paseos, salen los soldados, salen los anarquistas, comunistas, los falangistas, salen los temidos moros del tercio de regulares, todos estos típicos personajes de la guerra civil que lo hacían tan característica nos ayudan a crear esa panorámica completa. Y claro, en la forma en cómo esos personajes interactúan es lo que se construye la complejidad moral y humana que intenta trasladar el autor. Con todo ello nos pinta un cuadro que muestra la bajeza humana y el absurdo desde su punto de vista de esa guerra. También, como lo dice en el prólogo, para esto podríamos habernos ahorrado 1,5 millones de muertos. Y antes decía lo de ecuánimo porque no hay que confundir ecuanimidad con equidistancia. Él tenía una posición, pero también veía la locura y la barbarie que se podía producir. Él era, como decía ya en el vídeo que mencionó anteriormente, él era republicano, él era hazañista, él era defensor de una democracia de corte liberal, pero eso no le impedía criticar lo que creía que era un absoluto despropósito, porque el bando republicano, llegado un momento, frente al bando faccioso completamente organizado bajo un estricto régimen militar y una estricta política de limpieza absoluta en el territorio que ya tenían controlado, ante esa situación, el bando republicano progresivamente pasa a estar controlado por los comunistas, no por el gobierno de corte más liberal, hazañista, etc. Y claro, los comunistas, los disciplinados comunistas, que eran los que eran capaces de mantener en una situación de guerra la disciplina en la tropa y también en la retaguardia, además que tenía el apoyo internacional de Stalin, era lo único que habían conseguido, un apoyo internacional, hizo que hubiera muchos matices entre el bando republicano cuando estalla, cuando es el alzamiento y estalla la guerra, a cuando posteriormente ya es dominado por esos elementos comunistas. Y muchos de ellos se centran más en hacer la revolución y establecer la revolución del proletariado que en ganar la guerra civil y mantener el orden constitucional de ese momento. Entiende que tiene que rechazar a ambos bandos porque ha visto crímenes en ambos bandos y que no puede seguir apoyándolos. En general, todos los relatos tienen un nivel muy alto, algunos más entretenidos que otros. Se pueden leer de forma desordenada completamente, son independientes unos de otros, no hay unos personajes en otros, no es como en Dublinenses creo que sí pasaba, que algunos, creo recordar que algunos personajes sí que aparecían en otros relatos. Y al leerse de forma independiente puedes elegirlo. Los resúmenes de todo ello, no sabía si ponerlo, hablar aquí de cada uno de ellos resumiéndolo, pero al final los resúmenes de todo ello están en Wikipedia, que si quieres, bueno, también te lo dejo en la descripción, así que puedes ir y ver allí los resúmenes de eso y ordenarlos como tú quieras, si quieres leerlo de forma diferente. Yo, para no hablar de todo ello, quería hablar de tres en concreto. El primero es el de Masacre, Masacre. Se centra en narrar los bombardeos de la aviación franquista en Madrid, desde el punto de vista de las víctimas, que intentan seguir con su vida diaria bajo esos bombardeos. Muestra la desolación, el pánico que eso supone, el horror de los bombardeos sobre población civil y especialmente sobre niños, como mueren, como los niños mueren enterrados bajo los escombros y como a la vez tienen que vivir con ese miedo y como una señora mayor tiene que buscar ir a su cola del pan a la vez que probablemente muera por ese bombardeo. A la vez muestra cómo, tras los bombardeos, las milicias revolucionarias, la retaguardia, buscan como venganza a sospechosos de facciosos, o que ellos creen que son sospechosos de facciosos, para fusilarlos y para vengarse, para ajustar cuentas. Y al final, con su prosa eficaz, dura, pero muy, muy bella, porque escribe muy bien, te consigue trasladar a la situación, te traslada a la sensación de impotencia absoluta, de injusticia de lo que está pasando,
de que no puedes evitarlo y a la vez lo ves tan tremendamente cruel, y a la criminalidad tanto de los bombardeos de la aviación como de lo que pasa después en la retaguardia. El segundo relato del que quiero hablar es el Tesoro de Brisca. Hay un comisionado enviado por la Junta de Madrid que está encargado de que en las zonas de conflicto, en los pueblos donde se está combatiendo, tienen que salvar las obras de arte, algo así como la película de Monuments Men en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, pero en plan de aquí. En esa descubre que hay dos obras del Greco en un pueblo, en Brisca, y decide ocultarlo porque no puede en ese momento salvarlo, así que decide ocultarlo y él reservarse el paradero. Y la situación es que en este relato muestra cómo la obra de arte es la expresión más pura de humanidad, es el desarrollo de la humanidad y de la civilización. Y como en el contexto de la guerra, de la vorágine, de la crueldad y de la barbarie, de la deshumanización absoluta, la obra de arte pierde en todo sentido. El comisionado se convierte en un descreído, ve que aquello no tiene sentido ninguno, salvar la obra de arte, pero es que además no nos merecemos que salvemos, que esas obras sean salvadas, porque no nos merecemos ya contemplar el arte y la expresión de humanidad que se supone. Así que él decide que quede oculto de la barbarie y de un país que entiende que no se lo merece. Y por último, la gesta de los caballistas, que para mí, si no el mejor, es de los mejores, junto con el de Masacre. Y como es la figura del señorito andaluz en los campos andaluces, con algunos personajes típicos, incluso metiendo expresiones en andaluz, pues a mí me gustaba más, pero la historia me parece que es de las más potentes de todas. Un marqués andaluz monta una partida de caza, una vez que estalla la guerra, para dar caza a los rojos. Tiene allí a sus mayorales, a la gente que trabaja con él en el campo, van todos con sus caballos y su escopeta a cazar. También va el cura, el capellán de su propia finca, la iglesia apoyando al lado a la aristocracia terrateniente andaluza, y llegan a un pueblo para liberarlo, supuestamente, para ajusticiar a todos los rojos. El pueblo se han atrincherado los rojos, además sale también la figura del vecino que delata al resto o que está dispuesto a delatar a todos los demás vecinos del pueblo a cambio de que le salve la vida. Y de nuevo se muestra la humanidad, ¿no? Ese choque entre la humanidad y la barbarie. Existen buenos y malos en ambos bandos. Existe gente con capacidad de empatizar y de trascender esos bandos ideológicos. Y de ahí creo que es interesante extraer cuáles son los principales temas que trata en el conjunto de los relatos, ¿no? La guerra como fracaso absoluto de la civilización y de España como país, la ve completamente absurda, cree que no tiene sentido, que España no está tan mal, no es un país tan negro ni la Segunda República con todos los despropósitos que podía tener y el desorden no requería de esto, no está justificado bajo ningún concepto. Un pesimismo continuo que se ve en todos los relatos sobre la condición humana, sobre el peso que tiene la maldad y la estupidez y cómo esto tienen una capacidad de influencia tan grande sobre las masas, pero a la vez la complejidad de la condición humana, de sus bondades, su capacidad de empatizar, como la parte fraternal que podemos tener todos los seres humanos respecto a otros emerge incluso en estas situaciones tan terribles. Y al final es una lucha fratricida que bebe más de nuestro cainismo nacional que de grandes ideologías y que grandes conflictos que podamos tener como sociedad. Y al final que la inhumanidad de la barbarie que trae la guerra y cómo la guerra se lo come todo y no hay civilización posible ni empatía posible en el contexto de la guerra. Está todo el rato en esa situación de grises de, por un lado, encuentra tipos individuales de grandeza y de humanidad, pero por otro lado, la vorágine en general hace que sea imposible, que él no vea futuro para España. Es aquello que dice de que con cualquiera de los bandos victoriosos España acabaría en una dictadura. ¿Y por qué esto se ha convertido en un clásico sobre la guerra civil? O al menos algunos lo mencionan así. ¿Por qué Reverte lo ha mencionado tanto? Yo creo que en primer lugar porque la importancia que tiene una visión así, ecuánime, en ese contexto, en ese punto, en ese punto concreto de la historia. Él escribe esto ya una vez exiliado en París, después de haber tenido que trabajar para una junta obrera, había tomado el control de la redacción del periódico en el que él trabajaba, había sido expropiada, y después de haber visto y haber temido por su vida, tanto por
un bando como por el otro. Tener esa visión y escribir eso en ese momento, no después. Él sabía quién era y él era perfectamente fusilable. No había duda de que en un momento u otro iba a ser fusilado. Después, también un clásico porque trata temas universales, independientemente de que esto sea en el contexto de España, y explica muchas cosas de España, de cómo somos, de lo que nos ha pasado. Aparte de eso, trata temas universales que trascienden, ¿no?, a las fronteras y que hablan del caínismo, hablan de la envidia, del miedo, del odio, habla de la empatía, habla de la humanidad, habla de la guerra como fracaso, como elemento, por otro lado, especialmente humano. Y por último, también creo que es relevante y habla de él, Reverte, y es un clásico por lo que eso nos interpela actualmente como ciudadanos y en nuestro debate público actual. Lo cual, triste, pero por la calidad de nuestro debate actual, por el maniqueísmo de las posiciones que hay actualmente respecto a la guerra civil, que yo, por ejemplo, a la hora de hablar de guerra civil, no me sienta totalmente liberado para hablar con toda la complejidad y todos los matices que tiene, porque pueda estar pensando esto se va a malinterpretar, la gente no va a entender este matiz, van a aparecer todos los trolls del mundo, que no he tenido por ahora ningún hater, por cierto. Será muestra de mi relevancia. Todo esto es una muestra del debate público, de cómo se ha simplificado y de la mediocridad del debate público en torno a esta cuestión en nuestro país. Y por eso creo que ha tenido tanta relevancia, porque que un tío venga y escriba esto y gane así de ese protagonista como, mira, esta es la visión de la tercera España, este es alguien que decía esto. Cuando lo lees dices, pues sí, claro, es que es sentido común, que decir, al final, pues sí, hay criminales en todos lados y hay buenas personas en todos lados, pero que eso sea relevante es muy, muy triste y, bueno, pero un gran ejemplo de lo que pasa ahora. Y ahí es donde reside, y ahora sí, la importancia del prólogo. Está muy bien escrito, es muy corto, lo pongo abajo, como he dicho, para que podáis mirarlo. Tiene tanta desolación, tanta impotencia, tanto reproche a la estupidez en general, a la falta de necesidad de esa guerra. Y está tan bien escrito por eso trasciende su época, por eso cuando lo lees ahora te interpela perfectamente. Él ahí explica su visión de la guerra, su rechazo a la guerra, su rechazo al sectarismo, a los extremismos por ambos bandos. Es que se están cometiendo crímenes contra la humanidad en cualquiera de los dos bandos y no es excusable la revolución ni es excusable el alzamiento. Yo creo que es más un desahogo de una persona que está exiliada, que ve con impotencia cómo todo se desmorona y al final pues eso trata una desolación y una falta de optimismo universal, ¿no? Y en fin, para ir terminando, que no se haga esto demasiado largo, al final creo que es uno de esos libros que hacen electores y que hacen ciudadanos. Tengo la sensación de que somos electores, acudimos a votar, pero no somos todavía ciudadanos en el sentido republicano de la palabra. No generamos un debate público sano y complejo que ayude a mejorar como sociedad. Peco de pesimista y lo sé, pero no es esa visión por la que me sentía tan interpelado y tan atraído por lo que dice Chávez Nogales, esa visión de la mediocridad y de la estupidez humana, que nos centramos en los sectarismos, en la simpleza de las ideas, de los argumentos. No vemos que haya nada positivo en el bando contrario, porque existen bandos, decimos que existen bandos. Y no estoy hablando, yo no soy aquí Happy Flower ni nada de esto, pero tenemos mucho que mejorar como en nuestro debate público, ¿no? Por la radicalidad de los mensajes que existen, por cómo los representantes políticos envían mensajes totalmente sectarios porque saben y polarizantes porque saben que vende y porque nosotros los elegimos a ellos como representantes y al final cuando en las primeras elecciones hacen eso está bien, pero como decía Julián Guita, ¿no? Pueblo mío, si en la segunda vez lo vuelves a elegir es culpa tuya. Y que los eslóganes están muy bien para las camisetas, pero cuando venimos a hablar de las cosas que nos interpelan y que tratan los grandes temas de nuestro futuro y de nuestro proyecto como comunidad y como sociedad, pues se quedan cortos. Y es necesario la opinión crítica y la reflexión. Y por eso este libro es un clásico de la guerra civil. Y por eso espero que te haya gustado. Y si ha sido así, pues dale a like
Y suscríbete, lo típico, ¿no? Dale like, suscríbete, dale a la campanita para que te avise cuando haya nuevos vídeos. Y ya estás. Muchas gracias, gracias por ver el vídeo, un saludo y nos vemos.